Hermanos, de una serie de mensajes acerca del proceso de la salvación, también se le conoce el plan de salvación. Y hemos hablado, hermanos, de varios puntos que Dios quiere que nosotros hagamos para salvarnos. Hablamos de la fe, hermanos, como el ingrediente que necesitamos, hermanos, para la salvación. Dijimos que es como apoyarse, como descansar, es creer, hermanos, en lo que Jesús dijo que es, creer en su palabra. Hablamos también ya del arrepentimiento y dijimos que eso significa volver, regresar, cambiar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Hablamos también acerca de la confesión, que Dios quiere que le confesemos con palabras, con acciones, predicando su palabra. Y la semana pasada hablamos de el bautismo. El bautismo, hermanos, como un ingrediente indispensable para la salvación. Hablamos, hermanos, que en el bautismo hay un antes y un después. Antes es condenado, después es salvo. Antes está lleno de pecado, después está perdonado. Antes, hermano, la persona está muerta en sus delitos y pecados, después es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora nos resta, hermanos, hablar de lo último, para que nosotros, hermanos, podamos llegar al cielo y nosotros morar junto a Dios y que podamos nosotros vivir por la eternidad en esas moradas que Cristo prometió a los que les aman. Necesitamos nosotros perseverar. Hay muchos versículos en la Biblia, hermanos, que nos hablan de perseverar. El mismo apóstol en 1 Corintios 15, 1 y 2, dice que yo asimismo les escribí lo que yo mismo he sido enseñado, que Cristo murió. Bueno, dice que nosotros debemos de retener, de perseverar en el Evangelio. Y él dice, si no, creíste en vano. También Pedro, hermano, en una de sus cartas, él nos dice que aquellas personas que vinieron y disfrutaron del don celestial y vuelven hacia atrás, que les acontece lo del verdadero proverbio, del perro que vuelve a su vómito y de la puerca lavada vuelve a ensuciarse en el lodo. Y él dice, le sería mejor no haber conocido que conocido y luego pues regresarse. Pero el texto que vamos a leer, aunque hay muchos más textos, es este, de Mateo 24, 11 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hablando de las señales de la destrucción de Jerusalén y de su segunda venida, dice en el 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Dios bendiga su palabra. Cuando hablamos, hermano, de cristianismo, de salvación, de nueva vida, de perdón en Dios, estamos hablando, hermanos, de un estilo de vida. No es algo, hermanos, que sucede una vez y que después nos damos la vuelta y regresamos al mundo a vivir vidas ajenas de Dios o vidas otra vez, hermanos, hundidas en el pecado. Estamos hablando de perseverar
Y esto es algo de lo que hoy vamos a hablar brevemente, por supuesto. Dios, hermano, cuando a nosotros nos salva, Él nos hace que nazcamos de nuevo y nos pone en una familia. Así como cuando nacimos en casa. Si tú eres el hermano menor, mayor, medio, yo no sé. Tú naciste y llegaste a un hogar. Y en ese hogar tú tenías hermanos grandes, tenías padres, madre que te cuidaban. Pues Jesús hace lo mismo, hermano, con todos aquellos que se bautizan. Los pone en una familia que se llama la familia de Dios. Allí tenemos que estar. Pero también, hermanos, en la Biblia hay otra figura maravillosa, la figura de un cuerpo. Y que un cuerpo tiene diferentes miembros, mano, brazo, ojo, cabeza, orejas, todo, hermano, diferentes miembros. Pero todos pertenecemos al mismo cuerpo y así, hermano, también lo presenta Dios. Él viene y cuando nos bautizamos nos añade a un cuerpo, al cuerpo de Jesús, y le pertenecemos. Y Él nos da, hermanos, dones y un sentido de pertenencia y de unidad en el cuerpo. Ahora le pertenecemos a Él, somos el cuerpo de Cristo. Pero también, hermanos, se nos presenta esta vida, hermanos, del cristiano como una vida, hermanos, de lucha. Se nos presenta la iglesia, hermanos, o esta vida cristiana como que si nos metieran a un ejército en el cual nosotros somos soldados. Y bueno, al principio no sabremos ni usar espada, pero con el tiempo tenemos que ir creciendo y madurando y tenemos que equiparnos para que nosotros podamos dar la buena batalla de la fe. Si nosotros no entendemos esto, hermano, entonces nuestro nacimiento se estropeará y no creceremos, nos quedaremos siempre enanos. Nuestra unidad con el cuerpo de Cristo nunca se dará, porque creemos que somos el llanero solitario y que yo solo puedo con mi Dios, pero no es solo tú y tu Dios, somos todos un cuerpo unido. Y Cristo nos salva, aunque nos salva individual, Él nos mete a un cuerpo y que nosotros tenemos que luchar. Vamos a empezar hablando, hermanos, de esta figura, que creo que es la más preciosa, hermano, que nosotros tenemos en la Biblia, que se nos presenta la iglesia como la familia de Dios. Cuando el apóstol Pablo habló en Efesios capítulo 1, de los capítulos 6 en adelante, él habla, hermano, que desde la eternidad Dios ya nos había elegido o predestinado, que desde la eternidad Dios ya nos había amado y que Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, y eso lo iba a hacer a través de Cristo. El cielo y la tierra se iban a reconciliar a través de Jesús. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en Gálatas capítulo 3, versículos 36 y 37 dice: porque todos son hijos de Dios. Minúscula, hermano. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Hijo de Dios con mayúscula solo hay uno, y ese es Jesús, el Santo de Israel, Jesús, el Hijo de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de hijos con minúscula, es a través de la fe y nuestra conversión a través del bautismo. Y por ello, hermanos, nosotros cuando en Efesios 4, que habla de las bases unitarias, el 4 y 5 dice que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un Dios y Padre, ¿de quién? De todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Yo no sé si tú te acuerdas cuando el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 6, 9 en adelante a sus discípulos a orar. Lo que conocemos nosotros como el Pater Noster, bueno, en italiano, Padre Nuestro. Algunos inclusive los tienen en la cocina. Padre Nuestro que estás en los cielos, todo. ¿Cómo empezó? Padre, ¿de quién? De nosotros. Eso se le llama, hermanos, la paternidad de Dios. Que Dios, hermano, es nuestro Padre y que en este sentido de familia, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y que nosotros, hermano, venimos a ser hijos de Dios a través de la obediencia al Evangelio. En esta familia tenemos hermanos mayores y no solamente, hermanos, estoy hablando de edad, sino de hermanos que ya tienen 10, 15, 20, 30, 40 años antes que nosotros leyendo las Escrituras. Que ellos, hermanos, ya tienen el fruto en la mano, que ellos ya han pasado por pruebas, por tribulaciones y que han seguido perseverando y ellos son los que nos van a ayudar a nosotros recién nacidos para crecer en el Evangelio, crecer en esta familia. En esta familia, hermanos, es como la familia de la tierra. De repente hay desacuerdos, hay roces, hay fricciones, porque mientras más cerca estés tú de una persona, es más probable que tú tengas ciertas diferencias con ella. Pero a través del amor, a través del perdón, a través de la misericordia, a través de soportarnos unos a otros, nosotros, hermanos, podemos seguir ayudándonos unos a otros. La Biblia dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros y que cumplamos la ley de Cristo. El vivir en familia es algo que Dios planeó desde la eternidad. Eso, hermano, no es de nosotros. Eso es de la misma naturaleza. Si hay un niño, hermanos, que nace y se deja sin el cuidado de una familia, muere. Y lo hemos visto en personas, hermanos, que tienen niños y luego van y los abandonan, hermano, en lugares baldíos, en basureros, en muchos lugares. Y ya algunos de ellos, cuando los encuentran, hermano, pues es demasiado tarde. Hay veces, hermano, que las personas que vienen a la iglesia, hermano, creen que pueden vivir un cristianismo solo. Y Dios nunca pensó en eso. Tú no puedes estar solo. Tú tienes una familia de hermanos y de hermanas donde tú naciste, un grupo, un lugar de pertenencia y donde te van a ayudar a perseverar, a continuar la vida cristiana. Ellos te van a enseñar a leer, te van a enseñar a orar, te van a enseñar a congregarte, te van a enseñar a vivir la vida cristiana. Esa es la familia en la que tú debes de perseverar. Pero a esta familia llamada iglesia también se le llama el cuerpo de Cristo. Y así, hermanos, la misma figura
que usa el apóstol como un cuerpo humano. Y es la forma, hermano, que nosotros podemos entender. Aunque tengo mi mano, tengo mi pie, tengo mi ojo, tengo mi oído, tengo mi garganta, hermano, diferentes miembros de mi cuerpo, aunque yo tengo todo eso, hermano, todo está unido a través de huesos, de coyunturas, a través de ligamentos, a través de piel, a través de carne, a través de todo, hermano, la unidad del cuerpo de Cristo se da de la misma manera. Cuando nosotros, hermano, venimos a las aguas del bautismo, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 12 y 14, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y luego dice, así también en Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En otras palabras, hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia y nacimos de nuevo, Dios nos capacita con dones y talentos y Él nos pone en el cuerpo. Algunos vamos a hacer cierta función y otros vamos a hacer otra función. Y aquí nosotros vamos a empezar a trabajar los unos por los otros. Por ejemplo, mis pies me están ayudando a transportarme. Mi mano me está ayudando a sostener el micrófono. Mi mente, hermanos, me está dando lo que yo tengo que ir hablando. Todo se está comunicando y todo se está trabajando perfectamente. Si algo faltara, hermanos, y que no pudiera yo coordinar las cosas, entonces se hablaría, hermanos, de parálisis, de enfermedades, epilepsia y otras cosas. Pero cuando hay un cuerpo sano, hermano, todo el cuerpo funciona en una perfección para hacer un trabajo y una actividad. Así es la iglesia. Cristo nos mete en la iglesia para que nosotros, hermano, aunque seamos muchos miembros, nosotros formamos parte de ese cuerpo. Y luego, hermanos, en Efesios 4, 15 y 16, mira cómo entrelaza el cuerpo. Yo vengo a la iglesia, pero yo no vengo a estar como era antes, visitante, no. Un visitante no puede participar. Un visitante no puede, hermanos, él entrar en la función de ministrar al Señor, porque él, hermanos, no ha venido a ser parte del reino. Y el trabajo de orar, de predicar, de ministrar al Señor se lo dio Cristo a la iglesia y dio dones para ello. Dice en Efesios 4, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben su propio, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para irse edificando en amor. Este es un cuerpo, hermanos, maravilloso, donde hay una cabeza espiritual que se llama Cristo y donde hay un cuerpo espiritual que somos cada uno de nosotros, la iglesia invisible. Y todos, hermanos, tenemos diferente función y nos ayudamos y nos unimos. Y hay dos cosas, hermanos, que menciona aquí el apóstol para la unión. Una de ellas es la verdad. Debemos de unirnos en la doctrina, hermano, en la doctrina de la palabra de Dios.
Y segundo, debemos de unirnos en el amor. Si tú te llenas solo de doctrina, una cabeza llena un corazón vacío, te vuelves un legalista. Si tú te llenas solamente de amor, un corazón lleno, una cabeza vacía de doctrina, te vuelves un sentimentalista. Todo es amor, Dios todo lo pasa, Dios todo lo tolera, etc. Deben de estar las dos, hermano. Y eso solamente nosotros lo podemos tener a través del crecimiento mutuo y de la ayuda mutua en la perseverancia de los santos. Pero también, hermanos, se nos presenta no solo la iglesia como una familia a la que pertenecemos, un cuerpo, hermano, al que también pertenecemos y somos miembros, sino también, hermano, como un ejército, el ejército de Dios. Y es cierto, hermano, que muchas personas abandonan la iglesia porque alguien les hizo algo que no debería de ser. Les hizo una mala jugada. Les dio gato por liebre. Se aprovechó de ellos. Y que yo ya no voy porque él me trató así y me habló así o me hizo esto. Y es cierto que hay familias donde los hermanos no se hablan. No se hablan. No se hablan, hermanos. Y algunos ya no perseveran. Hay veces, hermano, que trabajando juntos, empiezan, hermano, los roces, y empiezas el dime y direte, y empiezan, hermanos, las injusticias. Y hay muchos, hermano, pues que ya no regresan a la iglesia. Pero la mayoría, hermanos, la mayoría de los que no perseveran es porque se atoran aquí, hermanos, en la batalla. Es que cuando nosotros venimos a la iglesia no es un lecho de rosas, hermano. Nosotros venimos a un campo de batalla y entramos a un ejército, el ejército de Dios. Y tenemos que pelear, hermano, la buena batalla de la fe, y tenemos que pelear nuestras luchas. Tenemos nosotros, hermano, que enfrentar al enemigo, que sabemos que es el diablo, que sabemos que es el mundo, que sabemos que es nuestra propia naturaleza caída, la concupiscencia, dice Santiago. Y tenemos que aprender, hermano, a despojarnos de todo el pecado, de todo el peso que nos asedia, nos empieza a ganar. Hay un mundo, hermano, que cada día está asediándonos para que nosotros vivamos vidas que no honren a Dios. Y cuando nosotros leemos en Efesios 6:11 en adelante, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El problema es que muchos no se ponen la armadura de Dios, o muchos no se ponen firme en la batalla. Y empieza la batalla, hermano, empieza la batalla y empiezan a bajar la guardia, y empiezan a descuidarse, y empiezan, hermanos, a poner su vista en otras cosas que no es el Señor y que no son las cosas espirituales. Y entonces el enemigo empieza a ganar ventaja, y de repente, pues ya cayó en pecado, hermanos, y las personas se alejan de la iglesia. Ya no perseveró.
Pero si se mantiene firme, pero si se mantiene constante, si se mantiene obediente haciendo la voluntad de Dios, dice la palabra que eso va a pasar. No siempre estamos en lucha, hermano. No siempre estamos en tentación. No siempre estamos en guerra. Son episodios de nuestras vidas. Y cuando termine, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues que sigamos firmes. Sigamos firmes, dice, cuando haya acabado todo, estar firmes. Pero si te pones la armadura de Dios, el equipamiento del Señor, armado con la armadura de Dios, y en Cristo Jesús siempre se nos promete la victoria. Dice la Biblia que nosotros en Cristo Jesús vamos de triunfo en triunfo por medio de aquel que nos amó. Y nosotros, hermano, tenemos muchos textos como ese de Romanos 8 que dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Aún aquello que nosotros decimos que es una desgracia y que eso es un infortunio, si nosotros amamos a Dios, hermano, Él va a ayudarnos para que todo salga, hermanos, a la perfección y que nosotros estemos de pie y que no abandonemos, que no regresemos como Demas o como Pedro. Estas figuras, hermano, nos presentan a nosotros que desde la eternidad Dios pensó en salvarte a ti, salvar a tu esposa, salvar a tus hijos, pero no solos, sino salvarnos en familia. Y a eso se le llama la familia de Dios, también se le llama la familia de la fe. Venimos y nos convertimos y nosotros tenemos la paternidad de Dios. Él es nuestro Padre y le podemos decir Padre nuestro que está en los cielos, y podemos llegar al Padre a través de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, porque nosotros hemos obedecido su evangelio y también somos sus hijos a través de la fe en el Señor. Cuando hablamos de la perseverancia, estamos hablando, hermanos, de un cuerpo que debe de estar unido. ¿Qué tan unidos estamos, hermano? Ya hemos visto que somos tan diferentes, sí, pero ¿qué tanto estamos ayudando a este cuerpo? ¿Qué tanto estamos sirviendo y trabajando como miembros de la iglesia? A mí me da mucho gusto ver hermanos que tienen, hermanos, meses y que ya están, hermano, participando, que ya están entregando su vida al Señor en el servicio espiritual y material de la iglesia. Y hermanos, luchando, es como nosotros, hermano, podemos perseverar. Voy a leer un último versículo, y en este versículo parece ser que los que se regresan, hermanos, o los que abandonan, o los que se detienen y no continúan, como que lo hacen al revés. Mira, Santiago capítulo 4, 14 y 15, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero fíjate lo que continúa. Sométase y resista. A veces los cristianos lo hacen al revés y son los que abandonan. ¿A quién deberíamos de someternos? A Dios. ¿Y a quién deberíamos de resistir? Al diablo.
Pero a veces el que abandona lo hace inverso. Resiste a Dios, resiste su palabra, resiste su voluntad, desobedece sus mandamientos. ¿Y a quién se somete? Al diablo. Pero si de allá venimos, hermano, el diablo no nos trató bien. El mundo, hermano, el mundo tampoco nos trató bien. Allá no hay nada bueno. ¿Por qué regresar? ¿Por qué no ir adelante? Si usted ha pensado y ha acariciado en su mente el ya no volver a la iglesia y ya no ser cristiano, yo quiero decirle en el nombre del Señor que no lo haga. No lo haga. Resista al diablo. Resista esos pensamientos, resista esos ataques que está dando. Resista al diablo, pelee la buena batalla. ¿Y qué cree que va a pasar después? ¿Qué cree que va a pasar después? El diablo huirá de usted. Esta es la promesa de Dios. Está más fuerte, el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si nos ponemos el yugo de Cristo, aprenderemos de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso, pero también fuerza y poder para poder seguir, hermano, en las batallas. Tenemos nosotros, hermano, que aprender a someternos a Dios, a obedecer a Dios y a resistir al diablo, y Él, hermanos, huirá de nosotros. Perseveremos. Todos los que los nuevos hermanos, recuerden que somos una familia, y no solo aquí en el Metroplex, hay más de 30 iglesias hermanas, y en todo el mundo pues podrían ser miles. Usted pertenece a esa iglesia, a esa familia, a la familia de Dios. Y usted pertenece a un cuerpo, únase, trabaje, sirve, ponga sus dones al servicio de Dios como nuevo miembro en Cristo, y va a ver que usted va a crecer y va a florecer muy grande. Y usted puede, al igual como lo ayudaron a ustedes a venir a Cristo, usted puede ayudar a otros a venir a Jesús. Y pelee la buena batalla de la fe. Y esa lucha, hermanos, cuando nosotros ya estemos en el lecho del dolor, si tenemos la oportunidad, como Jacob o como Jesús, de hacer una oración antes de morir, o como la hizo Pablo, pues que nuestra oración también sea la misma. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me resta la corona de vida, la cual me dará el Señor justo, y no solamente a mí, sino a todos los que esperen su venida. Tendremos la recompensa. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vamos a ponernos de pie, y que sea la gloria y la honra para el Señor.